Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, 10 de enero del año 2023, vamos con información pregoneros porque acaba de terminar esta conferencia de prensa conjunta del presidente Andrés Manuel López Obrador y también de sus homólogos, el presidente Joe Biden de los Estados Unidos de América y también el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y vean lo que dice Carlos Loret de Mola. Este es el nivel de la oposición y de estos periodistas o pseudo periodistas en nuestro país, porque el presidente Andrés Manuel, pues en una de las preguntas ya directamente por parte de la prensa, pues se tardó alrededor de 23 minutos. Carlos Loret de Mola empezó enseguida con sus insinuaciones. Mi reino, por saber qué están pensando ahorita Biden y Trudeau, les leo y le responden ya los ciudadanos, pues tu reino son varios departamentos de los más grandes en las lomas, un super rancho en Valle de Bravo, ponlos y te respondo, y así lo están tundiendo. Este es el nivel de los pseudo periodistas o de los que según son los informadores más importantes de nuestro país, burlándose, criticando esta situación. Vean, los medios de comunicación ya empezaron. AMLO acapara conferencia con Biden y Trudeau y la convierte en mañanera. Esto de Radio Fórmula, donde está López Dóriga, donde está Ciro Gómez Leiva y todos estos chayoteros de siempre. El presidente de México, Andrés Manuel, resaltó los logros de la 4T frente a Biden y a Trudeau. Vean nada más. Denis Ramos se aventó un monólogo aburrido, se durmieron las visitas. Alfredo Álvarez, AMLO lleva media hora hablando de sus logros con Biden y Trudeau a su lado. No es posible tal tamaño de megalomanía, ya no es lo que dice nada más, sino cómo lo dice, una caricatura. Y así empezaron todos estos opositores a criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya no saben ni qué inventar, son unos ridículos de primera. Pues este es el nivel de Carlos Loret de Mola, que pues así decía que el AIFA era un aeropuerto, una central avionera. Le están recordando este video antes de ver este mensaje por parte de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí de frente a Joe Biden y a Justin Trudeau. Mira el avión, ¿eh? Así es, así es. Como el aeropuerto de López Obrador, así más o menos. Un aeropuerto chafa, de un gobierno chafa, sí. de un presidente chafa. Tal cual, hermano. ¿Qué te pareció? No, a mí me pareció muy cómico, es catártico. O sea, hemos platicado tanto de ese tema que pues ya... La inauguración fue una comedia larguísima. Total. Quedaron en ridículo, un aeropuerto chafa para un gobierno chafa. Esto es lo que decía Carlos Loret de Mola. Y ahora sí sale a decir que Biden, o insinuar de que Biden y Trudeau se aburrieron ante la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escucharlo, mis estimados pregoneros, para que le arda más a esta oposición moralmente derrotada. Como menciona Andrea Chávez, pues la naturalidad con que la que acaba de hablar el presidente en Palacio Nacional revela la excelente relación que su administración ha alimentado con los mandatarios tanto de Estados Unidos como de Canadá. No hubo necesidad de impostar o falsear actitudes y formas como en sexenios pasados. Vamos a escucharlo, así fue el mensaje por parte de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy. Esto que hizo a la oposición rabiar. Por parte de la prensa de México, preguntará Sara Pablo de Grupo Fórmula al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Gracias, presidente. Primer ministro, buenas tardes. Los comunicadores de México hemos acordado algunas preguntas para el presidente Biden. Sé que recién anunció que Estados Unidos va a recibir a ciudadanos no solo de Venezuela, sino también de Haití, de Cuba, de Nicaragua. ¿En qué tiempo se podría ampliar el número de personas que puedan recibir? Si esto también se podría, para algunas otras naciones, si se podrían sumar, y qué cantidad va a invertir Estados Unidos en mejoras tecnológicas. Al presidente López Obrador preguntarle cómo se va a preparar México para recibir a todos los migrantes que va
a expulsar Estados Unidos. ¿En qué consiste este nuevo centro migratorio que se va a construir en el sur de México? ¿Qué funciones va a tener? Y si después de esta cumbre pues podremos ver un cambio realmente en las políticas migratorias, en el trato que reciben los migrantes concretamente. Y finalmente, hablar también para el presidente Biden del tema del fentanilo. ¿Qué acciones concretas se van a llevar a cabo? ¿Qué impacto podría tener esta detención de Ovidio Guzmán, dado que el cártel del Pacífico es uno de los principales productores de fentanilo? Y finalmente, ahora sí, preguntar también sobre el tema de las consultas en el sector energético, si el presidente Biden, el primer ministro Trudeau plantearon este tema en esta mesa. Gracias. Bueno, pues tratamos el tema migratorio de manera amplia. Desde luego que hay cooperación con el gobierno de Estados Unidos y al mismo tiempo tenemos el compromiso de proteger a los migrantes. Lo que ha planteado el presidente Biden es absolutamente cierto. Si atraviesan nuestro país y en algunos casos otros países de América Latina para llegar a Estados Unidos, los migrantes corren muchos riesgos, empezando porque son víctimas de los traficantes de personas, coloquialmente conocidos como coyotes o polleros, que les cobran una cantidad para llevarlos al norte. Esos polleros, coyotes, tienen redes y a su vez contratan camiones, trailers. En una caja de un tráiler pueden transportar a 300, 400 personas. Son constantes los accidentes en las carreteras de México, desgraciadamente. Y lo peor es que muchos migrantes son secuestrados por la delincuencia, asesinados, algo muy triste, muy doloroso. Por eso hablo de la protección. Nosotros lo que queremos es una solución de fondo. Siempre lo hemos sostenido, que la gente no deja, también como lo planteó el presidente Biden, sus pueblos, a sus familias por gusto, lo hacen por necesidad. Entonces, siempre hemos planteado que hay que atender las causas, que hay que procurar que la gente pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas, y que se necesita invertir en el desarrollo de los países con más desigualdad y pobreza. Que la migración sea opcional, no forzosa. En tanto logramos eso, porque no quitamos el dedo del renglón, México con pocos recursos está ayudando. Ya lo expresé, en comunidades de Honduras, de El Salvador, ya vamos a empezar en Guatemala, en Belice, pero necesitamos impulsar más el desarrollo y el bienestar para garantizar oportunidades a quienes se ven obligados a emigrar de sus comunidades. No tenemos pensado construir ningún centro en el sureste para la migración. Lo que hacemos es ayudar con albergues, con atención médica, con alimentos a los migrantes. Y celebramos el que el gobierno de Estados Unidos haya tomado la decisión de ordenar
el flujo migratorio. En el caso de nuestros hermanos venezolanos, y tengo entendido ya este plan se va a extender, se va a ampliar beneficio de otros migrantes de otros países. Nos consta que desde que se anunció de que iban a darse estas visas, estos permisos humanitarios, en el caso de la población de Venezuela, se redujo el flujo migratorio, la travesía por nuestro país, considerablemente, porque se anunció en Estados Unidos, y esto se hizo público en todos lados, de que iban a entregar 24,000 visas o permisos humanitarios, que habían que hacer los trámites, y a pesar de que hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir, la gente optó por esa opción. Se abrió una vía que no existía. Todo era llegar a Estados Unidos arriesgando la vida. Ahora, con este mecanismo aprobado, pueden hacer su solicitud y les puede llevar tiempo, pero hay la esperanza de que se va a lograr el propósito de ir a Estados Unidos a trabajar, a vivir. Eso nosotros lo celebramos y pensamos que lo que está haciendo, repito, Canadá es también lo correcto. Y hablaba yo de nuestra experiencia y se pueden revisar los datos. Por circunstancias, antes la migración mayor correspondía a los hermanos países de Centroamérica, pero también durante mucho tiempo de mexicanos que iban a buscarse la vida y a trabajar a Estados Unidos. Nada más imaginemos que hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. 40 millones que nacieron aquí o son hijos de mexicanos. Bueno, ¿qué hemos logrado nosotros con todos los apoyos para el bienestar? Se ha reducido el número de migrantes mexicanos. Ya son menos los que abandonan nuestro país, porque hay inversión pública, porque de 35 millones de familias que somos, 30 millones de familias mexicanas están recibiendo cuando menos un programa para el bienestar. Y de manera directa, en México, todos los adultos mayores de 65 años tienen una pensión, es universal. 11 millones de adultos mayores reciben una pensión. 11 millones de estudiantes de familias pobres reciben becas. Todas las niñas, los niños con discapacidad tienen también su pensión. Tenemos el programa de reforestación más importante del mundo. Se están sembrando más de 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables y se les da trabajo a más de 400,000 campesinos, sembradores. Entonces, todos estos programas ayudan a que la gente se quede en sus comunidades, en sus pueblos. Construimos la refinería de Dos Bocas, 35,000 empleos. Estamos construyendo el Tren Maya,
que es la obra ferroviaria más grande del mundo, porque son 1.554 kilómetros. 1.554 kilómetros en 5 estados. Toda la región maya, que es de las zonas arqueológicas más importantes del mundo. Pues ahí están trabajando en la construcción de ese ferrocarril como 300,000 personas. Entonces, esa es la opción, ese es el camino, el desarrollo, el bienestar. Y yo, repito, celebro que tanto el gobierno de Canadá como el gobierno de Estados Unidos estén atendiendo el problema migratorio con ese enfoque. Hay lamentablemente otros políticos, otros gobernantes que actúan hasta de manera inhumana. Ahora, en esta temporada de invierno, por respeto no lo digo de manera directa, pero un gobernador de nuestro país vecino encabezó todo un movimiento para llevar migrantes a Nueva York, a Washington, y dejarlos ahí tirados. Eso es politiquería, eso es completamente inhumano, eso no debe de hacerse, porque hay quienes se olvidan de que todos somos migrantes. ¿Cómo se desarrolló esa gran nación que es Estados Unidos? Con migrantes. Gracias a eso. Entonces, tenemos que seguir buscando alternativas. Lo mismo en el caso de la violencia, hay que atender las causas. Antes, en el caso de nuestro país, no se atendía a los jóvenes. Lo único que se hizo fue llamarles ninis, etiquetarlos de manera discriminatoria. Ninis, ni estudian ni trabajan. Y nunca se ocuparon de los jóvenes. Y todos esos jóvenes solo tenían como opción o emigrar, que muchos lo hicieron, actuando de manera respetuosa y responsable, y otros también se buscaban la vida cuando no había oportunidades en lo que se llama la economía informal, que es buscarse la vida en la calle, como se puede, sin caer en actividades ilícitas. Desgraciadamente algunos sí tomaron el camino de las conductas antisociales, pero no se atendía a los jóvenes. Ahora hay un programa dedicado a los jóvenes que no existía. Hay 2.400.000 jóvenes que están contratados, que trabajan como aprendices. ¿Qué estamos haciendo? Quitándoles el semillero, la reserva a los grupos de la delincuencia, que no enganchen a los jóvenes, que no se los lleven, que nosotros podamos darles oportunidades a los jóvenes. Eso es lo que estamos haciendo en México. Y termino también subrayando otra diferencia importante. No hay corrupción en el gobierno que represento y no hay impunidad. Está bien marcada, bien pintada la raya. Una cosa es la delincuencia y otra cosa la autoridad. No hay asociación delictuosa como era antes, que llegamos al colmo y da hasta vergüenza decirlo, que los encargados de garantizar la seguridad pública estaban al servicio de
las organizaciones criminales. Eso ya no sucede en México. Por eso, en esta reunión que hemos tenido, los 3 gobiernos hemos llegado a acuerdos para seguir trabajando juntos para conseguir la paz en los 3 países, para que se garantice la seguridad de nuestros pueblos. Eso es lo que puedo contestarte. Todo eso. Así como les comentaba que en el caso de la migración, primero eran hermanos centroamericanos y también mexicanos, y ahora, en los últimos tiempos, mucho migrante venezolano, nicaragüense, colombiano, ecuatoriano. Hay esa situación o cambio en los lugares que están empujando a la gente a salir de sus pueblos por distintas razones. Así también en el caso de las drogas, ya no es la marihuana, ya no es la amapola, ya no es solo la cocaína, ahora es el fentanilo y los químicos, que son de lo más peligrosos y nocivos, dañinos, porque causan muchas muertes. Entonces, estamos trabajando en eso de manera organizada. En el caso de México, esto nos llevó a que todos los puertos y las aduanas ya estén controladas por las Fuerzas Armadas. Todas las aduanas marítimas, porque el fentanilo y otros químicos vienen de Asia y se procesan estas sustancias en laboratorios. Estamos evitando la entrada de estos químicos y estamos destruyendo laboratorios. La Secretaría de Marina es la encargada de manejar los puertos y las aduanas marítimas. Por ejemplo, teníamos mucho tráfico de químicos en Manzanillo, en Lázaro Cárdenas. Ya es la Secretaría de Marina la encargada de controlar esas aduanas. Y todas las aduanas terrestres de la zona fronteriza están a cargo de la Secretaría de la Defensa. De modo que estamos combatiendo el fentanilo, estos químicos, y lo estamos haciendo porque nos importa, nada humano nos es ajeno, nos importa mucho el poder ayudar a lo que está sucediendo en Estados Unidos, las muertes por fentanilo. Pero también, como hoy lo tratamos, no es un asunto solo de Estados Unidos, es que si no enfrentamos este problema, este flagelo, lo vamos a padecer nosotros también. Entonces tenemos que actuar de manera coordinada y eso se viene haciendo y ahora se trató y está en el comunicado que les vamos a entregar. Estamos defendiendo la vida. Les comentaba yo al primer ministro Trudeau, al presidente Biden, a sus equipos de trabajo, de que tenemos solo 2 campañas de publicidad o de propaganda en el gobierno, 2, y una está dedicada a que no se consuma la droga, porque tenemos que pensar también en eso. Se volvió fama pública todo lo relacionado con las bandas
hay hasta series sobre la delincuencia organizada. Y es como una apología de lo deseable, porque son residencias las que aparecen en las series, casas lujosísimas, carros últimos modelos, mujeres, hombres guapos, bien vestidos, con alhajas, con mucho poder, que levantan el teléfono y le hablan a un jefe de la policía, a un jefe militar, incluso a un presidente. Y eso es lo que se difunde. Pero hemos visto alguna serie acerca del daño del fentanilo, de cómo en 6 meses se destruye la vida de un joven, y lo que contienen esas dosis, que tienen hasta ácido muriático. ¿Se informa sobre eso? No. Entonces, vamos también a emprender una campaña informativa. Yo comentaba de que los vapeadores dicen no hacen daño, nada más tienen 5 sustancias, pero no son dañinas. Hicimos una investigación. Tienen más de 30 sustancias dañinas y cancerígenas. Sin embargo, por el llamado lobby, la corrupción, el manejo de la publicidad, se permite, y muchos padres de familia, madres de familias, no saben sobre el daño que causan los llamados vapeadores. Tenemos que informar, y para esto, pues no solo lo tiene que hacer, es la responsabilidad del gobierno, también los medios nos pueden ayudar mucho a informar más, que las estaciones de radio, que en la televisión se dedique tiempo a informar, orientar del daño que causan las drogas, y que se puede ser feliz, se puede triunfar sin necesidad de caer en esas trampas mortales. Pues todo esto es lo que hemos tratado. Ya me pasé del tiempo y hay mucho frío. Muchísimas gracias de todo corazón. Muchas gracias. A continuación, se tomará la fotografía oficial de los mandatarios de México, de los Estados Unidos de América y de Canadá. Ahí lo tienen, mis estimados amigas y amigos peroneros. Ese fue el mensaje por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hizo enojar tanto a Carlos Loret de Mola y a toda esta oposición. Vean este ejemplo ya para terminar este video. Duración de la respuesta a preguntas de reporteros en el mensaje tras la cumbre de líderes de América del Norte. 8 minutos Joe Biden, 6 minutos Trudeau y 27 minutos López Obrador. Pues ahí lo tienen para que les siga ardiendo la cola a todos estos opositores. Nos vemos hasta la próxima. Que sigan pasando un excelente día, pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like. Compartan información.